Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy volvemos a hacer un vídeo para comentar sobre la situación en Siria. Hoy es 7 de diciembre del 2024 y como veis, este es el mapa que tenemos ahora mismo en Siria. La zona roja es más o menos la zona que controla el gobierno sirio, junto con sus aliados rusos y de otros países. Aquí tenemos la zona azul, que es el Golan Heights, que está ocupado por Israel. Luego tenemos la zona amarilla, que es prácticamente los kurdos los que controlan esta zona del norte. Tenemos estos bolsillos negros, que son zonas controladas por el Estado Islámico. Y luego tenemos la zona verde arriba y un poco abajo, que prácticamente son los terroristas, los cuales los medios occidentales llaman rebeldes, a pesar de que son, ya sabemos, organizaciones terroristas que en el pasado prácticamente ocuparon gran porcentaje del territorio de Siria y cometieron crímenes contra la humanidad. Hoy son llamados rebeldes, como si esto se tratase de Star Wars o algo así, pero es la misma gente, ¿no? La gente está un poco sorprendida por lo frágil que ha sido el gobierno sirio en cuanto a enfrentarse a este grupo de terroristas que están prácticamente invadiendo Siria. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay varias facciones, ¿ok? Y dentro de Siria hay diferentes grupos, sobre todo que se alinean en cuanto a su ideología religiosa. A pesar de que hay cristianos, musulmanes y luego están los kurdos, pues dentro de los musulmanes hay diferentes facciones también. Las más grandes son los shias y los sunitas, ¿no? Los chiitas, por ejemplo, eh, son una minoría en Siria y la mayoría son los sunitas. Y a pesar de que el gobierno de Bashar al-Assad no sea suní y sea una facción de los shias que se llaman Alawite, son los que gobiernan el país, ¿ok? Antes de Bashar al-Assad estaba su padre Hassef, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que Siria era una colonia, está ocupado por Francia y parte por el Reino Unido y otros países occidentales, y prácticamente los franceses fueron los que dejaron al gobierno de los Assad en poder, ¿no? Es importante entender esto. Ahora lo que tenemos aquí es obviamente una guerra otra vez, proxy, como lo llaman en inglés, en el que tenemos a diferentes facciones apoyadas por diferentes países, prácticamente intentando destruir y destabilizar Siria, como lo vimos en un pasado. Prácticamente lo mismo. Esta vez, obviamente, el ataque de los grupos terroristas no es tan eh, grande ni tan robusto como el que vimos en un pasado, en la guerra de Siria, ¿ok? Sobre todo en el norte, donde vemos facciones de terroristas, grupos a los que llaman pro-turcos, porque Turquía, el gobierno de Erdogan, prácticamente apoya a estos grupos. A pesar de que al principio sale diciendo que no está involucrado en esto, todo el mundo sabía que está involucrado. ¿Okay? Esas son las mentiras que salen constantemente de Erdogan y de su gobierno, el cual Rusia tiene acuerdos, ¿okay? Con Turquía, entonces es una eh, posición difícil para Rusia en cuanto a tomar decisiones aquí, a quién da prioridad, sino a Siria o a Turquía con sus ambiciones imperialistas en el norte, con sus ambiciones de prácticamente eliminar étnicamente a los kurdos que se encuentran en el norte de Siria, ¿no? Como vemos, los sirios perdón, como vemos, las facciones turcas han prácticamente cogido eh, bastante en el norte, la ciudad de Alepo, que está en el norte cerca de Turquía, también Hama, ¿ok? Y Idlib. Entonces estas ciudades son, o estas regiones están ocupadas por facciones las cuales no apoyan necesariamente al gobierno de Bashar al-Assad. Luego tenemos en el sur unos cuantos rebeldes, sobre todo en las regiones fronterizas con Jordán y con Israel, que se están rebelando también contra el gobierno de Bashar al-Assad, inspirados por lo que está ocurriendo en el norte del país. Luego en la zona amarilla tenemos a los kurdos, los cuales han sido respaldados siempre por los Estados Unidos,
los cuales han llegado a un acuerdo con el gobierno de Bashar al-Assad. Hay mucha información que está circulando ahora mismo que dicen que no, que los kurdos han luchado contra el gobierno de Siria, contra los soldados sirios, y los soldados sirios han decidido retirarse ya que han sido destruidos por los kurdos. Obviamente esto no es cierto. Los kurdos han llegado a un acuerdo con el gobierno de Siria, se hacen llamar las Fuerzas Democráticas Sirias, y son los que han cogido, han acordado con el gobierno sirio en luchar conjuntamente contra un enemigo común, que en este caso son los grupos terroristas de HTS, los que ya sabemos que se llaman Estado Islámico, Al-Qaeda, etcétera, ¿no? Que son estos grupos terroristas que están prácticamente liándola en el norte de Siria. Aquí tenemos a un supuesto aliado de Rusia, un supuesto miembro de la OTAN y un supuesto país, el cual supuestamente no apoya la desestabilización de sus vecinos, ¿okay? Según profesa Turquía, no apoya la desestabilización de sus vecinos y prefiere que sus vecinos tengan control sobre su territorio nacional. Pero como veis aquí están apoyando abiertamente a estos grupos terroristas pro-turcos, ¿okay? Y Erdogan ya salió públicamente diciendo que siente lo que está ocurriendo en Siria y espera que estos rebeldes avancen sin ningún tipo de altercado hasta Damasco, ¿okay? Que es la capital de Siria. Como os digo, las zonas del sur, las zonas del norte, las zonas del este de Siria son zonas en las que el gobierno sirio no tiene apoyo, como así por así decir, ni religioso ni político, ¿no? Aún así, después de la guerra de Siria consiguieron volver a recuperar todos estos territorios y llegar a ciertos acuerdos mutuos, por ejemplo, con los kurdos en el norte, ¿no? Como veis, hay ciertos territorios, los negros sobre todo, que han estado siempre en control del Estado Islámico dentro de Siria, ¿no? Hay otros territorios, sobre todo en el norte, donde se encuentra el trigo, donde se encuentra el petróleo de Siria, el cual los kurdos junto a los Estados Unidos controlan y prácticamente no permiten que el Estado sirio tenga acceso a eso, ¿no? Y eso es importante, porque eso es la comida del Estado sirio y es el dinero, ingresos del Estado sirio mediante el petróleo. Entonces los Estados Unidos está ocupando la zona del norte junto a los kurdos, y esto es lo que causa muchos problemas para el gobierno sirio, sobre todo en cuanto a ingresos que necesitan para poder pagar al ejército sirio. Entonces hay rumores que circulan que dicen que el ejército sirio ahora mismo es un ejército el cual es gordo, está lleno de, parece ser, oficiales gordos que no quieren hacer nada. Y hay mucha corrupción dentro del ejército sirio debido a esto, debido a que no tienen un buen salario, debido a que durante todos estos años, después de que los rusos hubiesen apoyado a los sirios en la guerra de Siria, pues se han calmado bastante y han estado en una posición bastante cómoda. Bueno, luego tenemos a Israel, que también juega un papel en todo esto, a pesar de que no están diciendo absolutamente nada, como siempre, hicieron lo mismo durante la guerra de Siria. Han estado bombardeando puestos fronterizos entre el Líbano y Siria, por los cuales pasan suministros, tanto de arma como de ayuda, cualquier tipo de ayuda, por parte del Líbano, o más bien de Hezbollah, a Siria, ¿no? También han advertido a Irán que si ven cualquier movimiento en cuanto a apoyo militar por parte de Irán a Siria, van a atacar esos convoyes que pasen con ayuda a Siria. Como veis, Israel lo que está haciendo no es solo dificultar como decir, la defensa del gobierno sirio contra estos grupos terroristas, sino que sus acciones abiertamente están apoyando las acciones de estos terroristas. No solo eso, sino que también han bombardeado ciertos depósitos de armamento donde los sirios tenían pues bombas que utilizaban para atacar a los terroristas. Pues Israel ha ido y los ha bombardeado. Como veis claramente, tenemos acciones de Israel y acciones de Turquía que conjuntamente, de una forma u otra, están pues destruyendo a Siria. Y obviamente detrás de ellos están, pues, como siempre, los Estados Unidos, que de una vez a otra, pues, activan sus grupos, los cuales llaman rebeldes, pero son grupos terroristas, los cuales están incluso nombrados en la página oficial del Estado de los Estados Unidos, ¿okay? Están nombrados como grupos terroristas, y ahora mismo el líder del grupo terrorista de la facción HTS, ¿okay? Hay una orden de búsqueda y captura de esta persona, y creo que son 10 millones que ha puesto el gobierno de Estados Unidos sobre su cabeza. Y a pesar de eso, la CNN, ¿okay? Televisión de los Estados Unidos, ha conseguido o ha decidido llevar a cabo una entrevista con el líder del grupo terrorista HTS,
que prácticamente es el Estado Islámico. Es más, es el fundador de Al-Qaeda en Siria, ¿ok? Lo que luego se convirtió prácticamente en el Estado Islámico. Entonces, han llevado a cabo una entrevista con este individuo, al igual que lo llevan a cabo con Bin Laden, cuando supuestamente no lo conseguían encontrar porque estaba escondido en montañas. La CNN siempre encontraba a Bin Laden, al igual que lo han hecho con este terrorista. Obviamente le han hecho preguntas simples, más que nada viendo su visión del futuro de Siria, del gobierno, cómo planea manejar el país si es que llegan a Damascus y se deshacen del gobierno de Bashar al-Assad. Obviamente nos hicieron preguntas como a cuántas personas habéis aniquilado barbáricamente, etcétera, etcétera. Ya sabéis todo lo que hizo el Estado Islámico en Siria y en Irak en un pasado. Entonces, obviamente el gobierno del Líbano no está diciendo nada. Sabemos que es un gobierno cual está controlado por los Estados Unidos y por Israel. Tenemos los grupos terroristas que están atacando desde el norte, que apoyan abiertamente a Israel. Dicen que en cuanto lleguen al poder van a abrir pues vías de comunicación diplomática con Israel y van a apoyar a Israel. ¿Cómo es posible que un grupo terrorista, el cual incluso jamás apoya, jamás, que son los que están luchando contra Israel en la franja de Gaza, ¿cómo es posible que este grupo terrorista, el cual jamás apoya, esté apoyando a Israel y sus crímenes que está cometiendo en la franja de Gaza y en Cisjordania? Como veis, hay contradicciones continuamente en lo que veis en este entramado en Siria, Esos terroristas apoyan a Israel, como lo hicieron en un pasado. No solo eso, Hamas también les apoya. Ten en cuenta que Hamas apoyó a estos grupos terroristas en un pasado contra el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, cuando se dice que Hamas es apoyado por los musulmanes, etcétera, por Irán, por Hezbollah, por ejemplo, tener cuidado, porque este grupo no es apoyado por esos países. Y a pesar de que Hezbollah esté luchando contra Israel también, no lo hacen por Hamas, sino que lo hacen por el pueblo palestino, porque está sufriendo bajo el asedio de Israel, Interesante. Sabemos que los Emiratos Árabes y otros países en el Golfo Pérsico querían lanzar un proyecto, de proveer gas a Europa pasando por Siria. Y esto fue una de las principales razones por las cuales comenzó el conflicto en Siria. Obviamente Rusia tiene un interés, como sabéis, tiene una base militar, naval en Latakia y en Tartus. Creo que Latakia solo es un puesto donde prácticamente los barcos, los submarinos, etcétera, llenan sus tanques de combustible, pero en Tartus es una base militar seria, la cual permite a Rusia tener acceso al Mediterráneo y sobre todo lanzar sus operaciones en el norte de África, y también en el este de África. Entonces, es una base seria. Sabemos que estas dos regiones están protegidas por montañas, montañas que prácticamente lo protege de lo que ahora han capturado los terroristas, lo que llamamos en Idlib, en Hama, Y es difícil para que los terroristas pasen a ese lado de esas montañas para atacar pues a las bases rusas, cosa que si lo hacen va a ser puro suicidio. Los terroristas también han dicho que van a atacar a los kurdos. Los kurdos ya están más que preparados, más que preparados. Hemos compartido vídeos en Telegram mostrando claramente cómo los kurdos, con el apoyo de los Estados Unidos, están avanzando hacia el mismo lado por el que están avanzando los terroristas y los que supuestamente van a lanzar un ataque que seguimos esperando. Ten en cuenta que los terroristas están avanzando rápidamente y de ahí la razón por la cual mucha gente tiene miedo o está sorprendida por lo frágil que está siendo el ejército sirio. Recordemos que posiblemente estas eran las mismas personas, que pensaron que Rusia era frágil cuando decidieron retirarse, de Kharkiv y de otras regiones en Ucrania. Y decidieron retirarse para poder contraatacar en el este de Ucrania y tener unos objetivos claros, ya que la amenaza, por así decir, que lleva a cabo Rusia contra Ucrania para intentar forzarles a llegar a un acuerdo de paz, casi funcionó, pero no llegó a funcionar. Entonces los rusos decidieron, abandonamos esos territorios, nos vamos hacia atrás, concentramos nuestras fuerzas y lanzamos esta operación militar, que prácticamente es una
pequeña guerra, como quien dice, ¿no? Pequeña en el sentido de que los rusos no están utilizando toda la tecnología que podrían utilizar y no están cortando la cabeza de la serpiente directamente, que es algo que podrían haber hecho desde un principio, ¿no? Entonces, aquí, yo personalmente, estoy viendo algo parecido. Recordar cómo las tropas ucranianas avanzaron en Kursk, ¿ok? Avanzar para adelante sin capturar ni un territorio, simplemente empujando a las fuerzas rusas, las pocas que había, hacia atrás, ¿ok? Y luego cogieron un montón de territorio y ahora lo que están haciendo los rusos es contraatacarles, destruirles completamente en los pequeños bolsillos que han creado dentro de Kursk, ¿no? Entonces, veo algo similar con lo que están haciendo ahora mismo estos rebeldes o terroristas. Tener en cuenta que en cuanto a a población de Siria, no hay una gran densidad de población en las regiones que están cogiendo ahora mismo estos grupos terroristas. No hay muchas ciudades, hay pocos poblados, por lo cual es fácil para ellos avanzar. ¿Vale la pena al ejército sirio enfrentarse en regiones las cuales son más o menos hostiles hacia el ejército sirio? ¿O merece la pena retirarse hacia Latakia, Tartus y Damascus? Recordamos que en la guerra de Siria el mapa era mucho peor que este, era muchísimo peor que lo que estamos viendo ahora mismo. Y el hecho de que se están retirando sin mostrar ni un tipo de resistencia a estos grupos terroristas, para mí demuestra que hay una estrategia detrás de esto. Puede ser que los sirios se han desestabilizado por completo, el gobierno vaya a caer, que es lo que mucha gente está diciendo, pidiendo a Bashar al-Assad que se vaya al exilio y que cree un gobierno desde el exilio, ¿no? Supuestamente esto lo dijo Jordan, algo que han denegado por completo. Entonces, Erdogan siempre ha querido hablar con Bashar al-Assad para hablar sobre llegar a un acuerdo entre los dos países para obtener más derechos a los residentes, o llamémoslo a los proturcos dentro de Siria, que están en el norte del país. No solo eso, sino permitir a Turquía llevar a cabo operaciones en el territorio kurdo para acabar con los kurdos, ¿no? Que es uno de sus objetivos. Entonces, obviamente Bashar al-Assad sabe lo que esconde Erdogan detrás de su espalda, que es un cuchillo para todos sus aliados, ¿ok? Erdogan, en cuanto te da la espalda, te apuñala. Y Bashar al-Assad parece que lo sabía. Entonces, tras no recibir ni un tipo de respuesta por parte de Bashar al-Assad, parece ser que Erdogan ha decidido apoyar a terroristas para mostrar que quiere hablar con Bashar al-Assad, ¿no? ¿Qué líder político hace esto? Solamente Erdogan, ¿no? Como he dicho antes, en un pasado el mapa de Siria era mucho peor de lo que estamos viendo ahora mismo. E igualmente, las tropas sirias se concentraron en Damascus, se concentraron en Latakia, en Tartus, y luego atacaron junto a la aviación rusa a todos los grupos terroristas que se encontraban en los territorios que ahora mismo veis en verde, en negro, etc. Entonces, personalmente, eso es mi opinión. Yo veo una estrategia aquí en la que no vale la pena defender territorios los cuales son hostiles hacia ti y que pueden que se rebelen contra ti. Algo parecido a lo que vimos en Ucrania por parte de los rusos, ¿no? ¿Por qué los rusos no quieren atacar el oeste de Ucrania o enviar tropas al oeste de Ucrania? ¿Ok? ¿Por qué se han centrado más en el este? Tiene sentido. Entonces, si los sirios se centran en Latakia y Tartus, en Latakia y Tartus claramente van a recibir apoyo por parte de los rusos, ¿ok? Y en Damascus claramente Damasco van a recibir apoyo por parte de Hezbollah y por parte de Irán, ¿ok? Tenemos los países del Golfo Pérsico que han apoyado al gobierno de Bashar al-Assad con palabras. Ahora, no sabemos si al igual que en un pasado están también apoyando a estos grupos terroristas que están arrasando el norte de Siria. Si consiguen retroceder, acumular todas sus tropas en Damasco y defender Damasco y llevar a cabo una guerra en la cual desgastan al enemigo, que son estos grupos terroristas, yo personalmente creo que el ejército sirio va a poder hacer exactamente lo que hicieron en un pasado, que 2014, 2015, 2016, que fue contraatacar a todas estas fuerzas que cogieron
control sobre muchos de los territorios, pero ese control era un control frágil, porque como veis están avanzando en caravanas, ¿no? Llevan sus Toyotas, llevan sus furgonetas, llevan sus tractores, llevan todo, sus camiones, y avanzan en una línea recta. Son un blanco fácil, ¿ok? Pero estas fuerzas son capaces de mantener el control sobre estas ciudades, regiones que están cogiendo. Son capaces de reclutar a más fuerzas para poder seguir avanzando hasta Damasco. Y creo que ahí está la fragilidad de estos grupos terroristas, los cuales avanzan rápidamente sin necesidad de controlar ni un territorio. Otra vez, al igual que Ucrania, en Kursk parece ser una guerra mediática, en la que Occidente muestra todo lo malo que ocurre al gobierno sirio y de ninguna forma está mostrando la resistencia que está llevando a cabo el gobierno sirio, por ejemplo, en la ciudad de Homs. A pesar de que ha sido capturada por estos miembros, el ejército sirio está mostrando, por así decir, resistencia en las afueras de Homs, que parece ser que les interesa actuar de esta forma, ¿no? No pierdas soldados luchando en territorios que vas a perder, simplemente úsalos en territorio que no quieres perder, ¿no? Ok, ya os digo, en un pasado pasó lo mismo, mucho peor, y el ejército sirio consiguió volver a avanzar. Tenemos estas fuerzas súper conocidas en Siria, las fuerzas Tigres, creo que están en Homs ahora mismo, y prácticamente están protegiendo las afueras de la ciudad. Tenemos las fuerzas kurdas, que están luchando contra grupos terroristas, y en cuanto estas fuerzas se unan, los kurdos, el ejército sirio, el apoyo que va a recibir por parte de Irán, los rusos con su aviación, incluso los sirios con su aviación, y luego tenemos a todos los grupos shias en Irak, ¿ok? Pro-iraníes también, que se están moviendo dentro de Siria para apoyar, y luego tenemos a Hezbollah que ataca desde otro flanco, desde el Líbano. ¿Qué va a ocurrir a estos grupos de terroristas? Cuando les empiezan a cortar, cuando les empiezan a dividir en pequeños grupos y atacar esas concentraciones con aviación y con grupos armados para destruirlos por completo. ¿Podría ser este el final de estos grupos? Mucha gente dice esto, que este es el objetivo del ejército sirio, que vieron la preparación y la acumulación de estas tropas y las han dejado simplemente seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. ¿Qué ocurre cuando sus vías de suministro sean atacadas, sean destruidas y sean cortadas? Está bien dejarles mostrar en TikTok todos los avances que están haciendo, pero ¿qué va a ocurrir luego más tarde, ¿no? Entonces, como os digo, hay versiones que dicen que no, que este es el colapso del ejército, del gobierno sirio completamente, ¿no? Va a ser reemplazado pues por el principal terrorista que estamos viendo ahora mismo en las televisiones occidentales. Otros dicen que esto es una estrategia en la cual Siria quiere destruir a estos grupos de una vez y por todas, sacarles del norte, que es donde les está apoyando Turquía, donde reciben todos los suministros que necesitan, forzarles a venir más al centro de Siria, rodearles y destruirles. Cortarles en pequeños grupos, rodearles y destruirles por completo de una vez por todas. Y acabar con el problema de los terroristas que existen dentro de Siria, incluso en esos paquetes que vemos ahí negros, ¿no? Ok. Otros dicen que Rusia es incapaz de apoyar a Siria, Irán es incapaz de apoyar a Siria, Hezbollah es incapaz de apoyar a Siria, porque los sirios han tenido todo este tiempo para reestructurar su ejército y para luchar contra estos grupos terroristas, pero no han sido capaces de hacer absolutamente nada, por lo cual los rusos, al estar ocupados en Ucrania, no son capaces de defender a Siria. Ok, sabemos claramente que los rusos están enfrentándose a la OTAN, están enfrentándose a Occidente. Sabemos que Occidente tiene varios lugares en los que pueden activar y forzar a los rusos a enviar tropas y suministros, ¿ok?, a otro lugar que no sea Ucrania y permitir que Ucrania avance de una forma u otra. Este es un argumento el cual no apoyo de ninguna forma, ¿ok? Como os digo, los rusos, si quieren acabar con el problema de Ucrania, lo pueden hacer rápidamente. Rápidamente puede ser un año, ¿ok? Está claro que ciertas acciones van a tener ciertas consecuencias. Los rusos quieren mantener sus relaciones con Europa, porque saben que están controladas por los Estados Unidos, sobre todo sus relaciones económicas con los países europeos, los cuales hace poco votaron a favor de que
se protegiese el suministro de gas, petróleo ruso hacia Europa, ¿ok? Porque están sufriendo las consecuencias de ello. Entonces, la situación claramente es difícil para Siria, para el gobierno sirio. Puede que esto sea una estrategia, y aunque sea una estrategia, toda estrategia es difícil. Pierdes tropas y no todo sale como uno esperaba. Sabemos que hay ciertos países que están apoyando al 100% lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de Siria. Sabemos que lo que buscan es desestabilizar la región por completo y permitirles llevar a cabo las acciones que están llevando a cabo en sus propios países, como tenemos a Israel, y no solo eso, sino crear un conflicto entre países árabes. Sabemos que países como Estados Unidos también quieren desestabilizar la región, ¿ok? Como siempre hacen, pero nunca funciona, pero siguen poniendo dinero para poder, pues eso, conseguir que Rusia ponga más recursos en otros lugares que tienen que defender también, para evitar que se cree ese proyecto de gas. Ese proyecto de gas que cruza desde el Golfo Pérsico hasta Europa, pasando por Turquía, entender la razón por la cual Erdogan está muy interesado en este proyecto, lo que haría sería prácticamente privar a Rusia de vender gas barato a Europa. Esto es una solución para los europeos, ¿ok? En vez de conseguir gas ruso, pues lo recibimos de los Emiratos Árabes, de los países del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, a Rusia no le interesa que esto ocurra porque eso les quitaría del mercado europeo prácticamente, ¿ok? Por eso les interesa controlar, de una forma u otra, apoyar al gobierno sirio. Entonces, ya veremos si los otros países de la región están dispuestos a ayudar al gobierno sirio para acabar de una vez y por todas con estos grupos terroristas que apoya a Estados Unidos, Turquía e Israel. Como siempre, seguimos compartiendo información a diario, cada minuto, sobre lo que está ocurriendo en Siria y en otros lugares donde hay conflictos, sobre todo en Ucrania. Os seguiremos compartiendo información y os mantendremos informados. Como siempre, os seguiremos informando.